El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 9 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejías, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Iniciamos la jornada con esta información que publicó hace algunos minutos la Policía Nacional Española. Fue detenido esta noche, es decir, seguramente hace algunos minutos o algunas horas, detenido esta noche en Madrid el Pollo Carvajal, prófugo de la justicia y buscado para su extradición a los Estados Unidos. Vivía totalmente enclaustrado, dice un tuit de la Policía Nacional Española, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana y siempre protegido por personas de confianza. Y sin duda alguna esto va a tener una repercusión. Esto es un caso que, bueno, las autoridades norteamericanas seguían de cerca desde hace bastante tiempo, sobre todo después de la huida, la sorprendente huida del alias El Pollo Carvajal en el año 2019. Recuerden ustedes, él, fue procesado por la Audiencia Nacional. Inicialmente, la Audiencia Nacional de España consideró que no podía ser extraditado o entregado a las autoridades norteamericanas. Luego cambió de opinión y él aprovechó ese lapso para huir de las autoridades. Esto generó un impasse diplomático en ese momento, ustedes lo recordarán, declaraciones cruzadas, y finalmente ha sido detenido. Recordar, como lo destaca una nota de la BBC de Londres, que recordaba el incidente de la Audiencia Nacional Española. Washington solicita la entrega de Hugo Carvajal por delitos de narcotráfico, de quien fuera jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que el pasado febrero de 2019 decidió apoyar el movimiento liderado en ese momento, liderado por Juan Guaidó en nuestro país. Insistimos, esto va a tener repercusiones, sobre todo por la información que pueda aportar este ciudadano por los delitos o la investigación que se le sigue en los Estados Unidos. Comentar algunas de las informaciones más destacadas antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. Con él, seguramente hablaremos acerca de este tema en el contexto de lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluyendo la inminente extradición de Hugo Carvajal. De Alex Saab a Estados Unidos. El secretario general de la OEA, en un foro en el que participó el día de hoy, advirtió que Maduro no va a ceder poder con estas negociaciones en México, y creo que nuestro invitado tiene una opinión similar. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, dijo en una entrevista con un portal digital que participar el 21 de noviembre no es reconocer la Asamblea Nacional de Maduro, y esta opinión es muy relevante. Se trata del gobierno norteamericano, lo hemos dicho, el principal aliado que tiene las fuerzas democráticas en el exterior. Además, un par de datos antes de iniciar conversación con nuestro invitado. El índice de inflación, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, de agosto se ubicó en 10,6%. En los últimos 12 meses, el índice de precios ha aumentado 1.743%. Y más de 6 millones de venezolanos ya han huido de Venezuela, según información que ha publicado la plataforma R4B de Naciones Unidas, de la cual se ha hecho eco el comisionado para la crisis de migrantes venezolanos, David Smolansky. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado, el embajador Milos Elcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias a ti. Como siempre te digo, muy feliz de estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, como siempre, embajador. El tema era otro, pero tengo que preguntarle su reacción sobre esta información que acaba de publicar hace algunos minutos la Policía Nacional Española, que tiene que ver con la detención de Hugo Carvajal, alias
el Pollo Carvajal, solicitado en extradición por Estados Unidos por delitos de tráfico ilegal de drogas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué impacto puede tener, sobre todo en el marco de las negociaciones que están en marcha en México? Lo escuchamos, embajador. Sí, a ver, tú decías tenemos que recordar lo que sucedió con el Pollo Carvajal en España, pero yo quisiera recordar un poco más atrás. El Pollo Carvajal estuvo en una situación similar a la española en Aruba. Y en aquel momento, en donde veían al Pollo Carvajal como parte del régimen, todas las presiones que se hicieron fueron mucho mayores que las que se hizo ahora recientemente con Alex Saab, hasta la movilización de barcos en torno a Aruba, las amenazas que se hicieron para que Aruba pudiera no entregar la extradición del Pollo Carvajal, porque veían allí que era los Estados Unidos que pedían, como en efecto lo hicieron, su deportación o en todo caso su extradición, y entonces bueno, lo recibieron cuando lograron el cometido, con las presiones, los atropellos, los chantajes y toda la maroma que hicieron en aquel momento, enviando a un parlamentario a sacarlo. Bueno, lo recibieron como héroe. No sé si tú recuerdas en el aeropuerto como un patriota, como un patriota lo llevaron. Estaba Cilia Maduro, estaba Nayatarik el Aizami, que era vicepresidente, fueron a la Asamblea Nacional, un héroe, el gran héroe, pero resulta que ese héroe, como son las cosas, van cambiando y ya lo olvidaron. No veo que el gobierno de Maduro esté haciendo lo mismo que está haciendo con Alex Saab. Son como 2 pesos y 2 medidas distintas, ¿no? Entonces hay que recordar eso, y hay que recordar efectivamente que se están uniendo los caminos entre una situación en donde en definitiva, sea el Pollo Carvajal o sea el caso de Alex Saab, no se puede seguir impunemente. Tú no puedes engañar a todo el mundo en todas partes todo el tiempo, porque llega un momento en donde efectivamente más tarde o más temprano la justicia llega. Hay que decir, embajador, y perdón que lo interrumpa, sí, que había una recompensa de $10 millones por Hugo Carvajal, ¿eh? Sí, bueno, independientemente de esto de las recompensas o no recompensas, yo quiero enfocarme en el tema fundamental, que es que la justicia internacional tarda pero llega. Si efectivamente el señor Pollo Carvajal o el señor Alex Saab no tienen nada de las imputaciones que se le hace, bueno, la justicia americana dictaminará. Si por el contrario cada uno de ellos comienza a hablar efectivamente cuál era su participación en lo que se ha anunciado como una situación realmente desastrosa para las finanzas del país, para el engaño, para tratar a uno o a otro como héroe nacional, y en el caso de Alex Saab como un diplomático que no tiene ninguna característica de un diplomático itinerante. Entonces, bueno, eso yo creo que cada vez se acorta. A lo mejor llegan en periodos muy similares. A lo mejor la justicia americana va a tener por un lado al Pollo Carvajal y por otro a Alex Saab. Ya veremos quién canta mejor y quién canta más duro. Es una situación en donde se ha llegado a una situación en donde es necesario develar la verdad y que la justicia tome cartas en el asunto. Ahora, ¿cree usted que esto es casual, embajador? Claro, esto es una especulación, obviamente, sí, estamos en el terreno de la especulación, pero ¿es casual todos estos hechos cuando se están desarrollando estas negociaciones en México o no? Mira, yo no tengo elementos para juzgarlo, pero a mí me parece que este tipo de cosas no pueden manejarse como en las tramas de películas de Hollywood, ¿no? Es decir, yo lo que sí creo es que hay toda con los errores, con los altibajos. Yo creo que la diplomacia americana tuvo muchos errores en el caso del Pollo Carvajal en Aruba. Se lo dejaron a los holandeses y que los holandeses resuelvan, y resulta que, bueno, se les fue la presa, como les pasó con el caso anterior en Colombia de otro perseguido por los Estados Unidos, Walid, que también le habían solicitado la extradición, Walid Mack, y que lograron el gobierno de Chávez traerlo con una serie de privilegios, ¿no? Pero bueno, pero lo cierto es que a veces hay errores, a veces hay
buenas acciones. Yo creo que a la larga, como te decía, la justicia a veces tarda con su tiempo. No creo que eso se pueda manejar, porque la justicia va por un lado y la diplomacia va por otro. Yo no creo que el Departamento de Estado le diga, mire, ahora agarre al Pollo Carvajal, ahora no lo agarre. No creo, pero bueno, todo es posible, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que este es el resultado de un trabajo que están haciendo hace mucho tiempo para tratar de llevar a la justicia a los señalados por los hechos que se les imputa, y en un caso y en otro caso, más temprano que tarde pareciera, van a ir a dar sus declaraciones. Ahora, en su opinión, lo que sí es un hecho, en su opinión, ¿qué influencia o qué impacto pueden tener estos hechos? Y yo agregaría el informe de la exfiscal Bensouda, antes de entregar su cargo, que se hizo público justamente, me parece que en la víspera, sino el mismo día que se iniciaban los diálogos en México, advirtiendo que ella encontraba razones suficientes para pensar que era necesario abrir una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué impacto pueden tener estos hechos para estas negociaciones, embajador? Lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar, yo te diría que hay muchos defensores de la decisión de la ex fiscal Bensouda. Muchos alegan que ella tenía unas relaciones muy especiales con Haifa El Aizami, que estuvo designada en La Haya solo para atender el caso del Tribunal Penal Internacional, y que si ella iba a tomar esa decisión, porque no la tomó cuando fue fiscal y no 2 días después de dejar el cargo. De manera que estos que no están muy de acuerdo con la fiscal Bensouda, otros dicen que sí, que ella tomó su decisión, pero bueno, es una ex fiscal la que tomó esa decisión y no un fiscal, lo que le hace más difícil al nuevo fiscal Khan el poder actuar. Pero la justicia penal internacional lleva su curso. Ahora, lo grave, que si bien la justicia debe ser ciega y es ciega, hay una serie de elementos políticos que pesan. Los jueces que van a determinar representan el arcoíris de posiciones del mundo, ¿no? Entonces, un argumento que viene trabajando con mucho tiempo el fiscal William Tarek Saab es, señores, nosotros estamos de acuerdo en cumplir la justicia, en castigar a los culpables, en llevar presos a todos los que han violado derechos humanos, pero es que la justicia penal internacional no es una justicia alternativa sino que es la que va a juzgar desde Nuremberg en adelante a los criminales de lesa humanidad, que es al más alto nivel. Nada hace la Corte Penal Internacional viendo que se está juzgando un sargento que es el culpable, sino la línea de mando, que es la que se ha demostrado desde el año 2004 en adelante que se ha venido haciendo. Pero lo grave, a lo que te voy a decir, que yo veo con suma preocupación el tercer encuentro de México, porque la redacción hasta ahora han logrado con mucha habilidad de inteligencia, por eso es que yo veía con preocupación que se haya roto el principio fundamental que se había anunciado, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y veo que paulatinamente en la primera reunión el memorándum de entendimiento es prácticamente publicado en Gaceta Oficial, aprobado por la Asamblea Nacional, el Poder Moral lo adopta. Es decir, es como si ya llegaran a las conclusiones. Y en la segunda reunión se ponen a tocar temas internacionales como lo del Esequibo, que no es un tema venezolano en el sentido de resolver el cambio político, es un tema internacional al cual yo creo que ha sido un error. Porque, ¿qué es lo que va a hacer el régimen? Decir, bueno, las torpezas que yo tuve durante 20 años se las endoso ahora a la oposición. La oposición tiene que ser firme en la defensa de los intereses del Esequibo, pero no dejarse manipular por el prestidigitador de este momento. O los acuerdos en donde dicen que ambas partes están de acuerdo con la vigencia plena de los derechos humanos, de la democracia. Eso no es verdad, porque hay una parte que no está cumpliendo con los derechos humanos. O decir que la crisis económica, social, en el documento, en el memorándum de entendimiento, es producto de las sanciones, no es verdad tampoco. Es el producto de un colapso anterior a las sanciones. Entonces, ahí es donde yo digo que hay que tener mucho cuidado en la redacción y en la declaración absolutamente transparente que tiene que ser, buscando a los críticos de esas negociaciones. Yo como diplomático creo en las negociaciones, pero como decía Héctor Faúndez en un brillante artículo, negociaciones sí, pero no así.
Es decir, el hecho de aprobar la negociación no significa aprobar cualquier cosa. Y entonces, con estos especie de quedarse con el lomito de parte del régimen, con los acuerdos tempranos. ¿Qué acuerdos tempranos? Aquí lo que hay que hacer es salir al cambio político. ¿Quiere el régimen un cambio político ya? ¿Quiere soltar a los presos políticos ya? ¿Quiere elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas? Porque si no, se quedan con el lomito, dicen que llegaron a un diálogo y que la comunidad internacional los aplaude y tal y cual, y después le vuelven a dar una patada en la mesa, como hicieron con Gaviria, como hicieron con la diplomacia vaticana, como hicieron con la diplomacia de la República Dominicana, y como hicieron con los 3 anteriores intentos del mecanismo de Noruega. Yo quisiera preguntarle, embajador, porque me parece que a la luz de lo que usted comparte con nosotros, ¿está usted de acuerdo con las declaraciones que ofreció el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el marco de un evento organizado por la Sociedad de las Américas, el Consejo de las Américas? Él decía que Maduro jugó con el cansancio de la comunidad internacional y aunque él espera que esta iniciativa termine bien, ve que la intención es normalizar las cosas en nuestro país y que en la práctica el régimen venezolano no va a ceder poder en este diálogo. ¿Qué opina usted? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y diría más, yo creo que la intención es muy clara y la ha sido en todos los procesos de negociaciones previos. Cuando se ven acorralados, el régimen busca a través de una especie de diálogo gatopardiano el oxigenarse y después acabar con todos los procesos, es decir, que ha venido realizando. Para la revolución bolivariana se trata de mantenerse en el poder cueste lo que cueste, y el que no entiende eso no está leyendo bien el mensaje que ellos mismos dan. Porque yo no he visto ningún proceso de negociación mundial que por una parte se sienten 9 de un lado y 9 del otro. Por cierto, no es equilibrado, porque en México, en las segundas reuniones que anuncian a los 9 del lado oficial, y salvo Jorge Rodríguez y el hijo del presidente, y los demás son funcionarios respetables, pero de segundo o tercer nivel. No hay un equilibrio, y ninguno de ellos tiene la potestad para negociar, al igual que sí lo tienen los otros de la MUD, del G4. Pero aún así estamos perdiendo frente a una visión mucho más clara, porque no se apunta a lo que debe apuntarse. La necesidad de un cambio político ya. La necesidad un poco en eso, el presidente interino lo ha dicho, pero al presidente interino lo están desnudando. ¿Por qué? Porque es que no firman el nombre de Guaidó. Firman el gobierno de Venezuela constitucional, legítimo, según dice Maduro, y un grupo de una plataforma que se está reuniendo con ellos. Entonces ya por ahí comienza mal la cuestión y se ve que con la campaña de desprestigio con los negociadores, en donde los divide, los desgasta, descalifica, dice que el señor Vecchio no puede ser miembro y los negociadores lo aceptan. Propone que Freddy Guevara, me parece muy acertado, yo soy amigo de Freddy Guevara y me siento muy contento de que haya salido de la cárcel, pero no puede salir de la cárcel para ir directo al aeropuerto a México, o el dirigente de uno de los COPEI, el señor Enríquez, que está 4 años en la embajada de Chile, de ahí sale directo al aeropuerto con el salvoconducto como si nada, a ser negociador. Entonces hay algo que se está cociendo en donde no se ve una negociación transparente. Con el que hay que hablar es con los críticos. Si tú hablas con Jorge Rodríguez, ¿cómo no vas a hablar con María Corina Machado? ¿Cómo no vas a hablar con Andrés Velázquez? ¿Cómo no vas a hablar con la iglesia, con el monseñor, con los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana, o con Moronta, que ha denunciado que eso es mentira? Están firmando un acuerdo para que entre la ayuda humanitaria, pero no dejan que la ayuda de Cáritas llegue a Mérida. ¿Qué es eso? Y además eso no es nuevo. Es lo mismo que hicieron cuando la ayuda humanitaria llegó a Cúcuta, llegó a Brasil, llegó a las Antillas, y no la permitieron. Entonces, estamos repitiendo lo mismo. Hablar de paz, de amor, de cristianismo, pero a la hora de la verdad, lo que están buscando es mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, y diferir para las calendas griegas, para el
24 del 2030 las elecciones. Eso no es el cambio político que los venezolanos aspiramos. Embajador, finalmente quisiera preguntarle, no quiero dejar por fuera las declaraciones del embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story. En una conversación con el portal digital Monitoreamos, él decía que, en su opinión, participar en el evento del 21 de noviembre no es reconocer a la Asamblea Nacional de Maduro. De hecho, tenemos un extracto de esa declaración. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. Sí, me parece que tenemos... Cada persona dentro de Venezuela va a tomar su propia decisión, participar o no en este evento. En participar en el evento del 21 de noviembre no es decir que reconoce la Asamblea Nacional de 2021. Este fue un fraude del 6 de diciembre de 2020. Y ni siquiera indicar que reconoce la CNE, que es fruto de esta Asamblea Nacional. Pero yo sé que hay personas dentro de la CNE que están haciendo todo lo posible para obtener por lo máximo condiciones. Pero aquí viene, el pueblo venezolano sabe bien, hay partidos políticos inhabilitados, hay presos políticos, hay personas inhabilitadas. Hay represión, no hay acceso a los medios de comunicación. Mira, todos los días Maduro está en su programa o en su cadena hablando sobre la negociación, hablando sobre las elecciones. Las 15 personas que quieren ver a Mazotando también tienen otro programa hablando sobre esos temas. Mientras la oposición no tiene acceso a esos programas, no tiene acceso a los medios de comunicaciones grandes. Entonces, la cancha de juego no es plano, está bastante desequilibrado en el momento. Ahora bien, hacer la lucha para que tenga condiciones mínimas es algo que vale la pena, pero la comunidad internacional tiene que poner el ojo bien, que mira, ya entrando en los procesos de una elección, cuando un grupo puede utilizar todas las herramientas del Estado y en otro grupo ni siquiera puede hacer publicidad o pueden correr el riesgo de ser de quedarse preso en un momento dado, no es una elección libre, justa. Es un evento y los que van a participar van a tratar de hacer lo máximo, pero es obvio que el juego no es limpio. ¿Qué dice, embajador Milho Alcalay? Yo no voy a polemizar, sobre todo con el representante diplomático de uno de los grandes aliados de la Venezuela democrática, pero basta con escuchar y uno ve ahí las contradicciones evidentes de un discurso en que sí ir a las elecciones, pero no ir a las elecciones. Vamos a las elecciones, pero es verdad que es asimétrica. Sí creemos que tiene que ir, pero el CNE no ha cambiado las reglas del juego. Sí hay que ir, pero los canales del Estado no se abren, sino que despotrican contra la oposición. Sí pueden ir, pero ellos pueden siempre en un momento determinado nombrar a un protector o quitar el presupuesto o ir a las elecciones comunales. Y mientras tanto, en cada programa, el señor Maduro despotrica contra el imperialismo norteamericano y dice que son ellos los que están realizando las negociaciones, cuando no es verdad. Ellos lo que quieren es que los venezolanos resuelvan su tema, pero el problema es que los negociadores son los que tienen que asumir su punto. Entonces, la otra pregunta que yo me hacía, bueno, si piensan que ir a las elecciones es bueno, ¿habrá coincidencia con lo que plantea Timoteo Zambrano o es distinto? ¿Habrá coincidencia con lo que algunos de los llamados alacranes plantean y que ya están en la Asamblea Nacional de ir a elecciones o es distinto? ¿Qué lo diferencia? ¿Es lo mismo que plantea Henry Falcón de ir a las elecciones? ¿Es lo mismo que lo que plantea el señor Bright? No sé, pero si todos están con la visión de las elecciones, tendrían que unirse hipotéticamente, porque si yo hablo con Jorge con Jorge Rodríguez, ¿cómo no voy a hablar yo con el señor? Por eso no estoy proponiendo que hablen, ni mucho menos, porque sabemos muy bien lo que significa la mesita y lo que ha sido. Entonces, hay contradicciones. Y si son contradicciones, ¿qué va a hacer en noviembre el gobierno? Va a decir
y tienen sus aliados, están dentro de esa dimensión, descalificar a Bolsonaro, no lo permiten que sea un grupo de amigos, descalificar a Colombia, vetarán a Colombia porque ya están comenzando a hacer eso cuando los designen y no puede ceder, el negociador Blyde no puede ceder al chantaje como se hizo con Vecchio, o van inclusive a admitir a Turquía, admitir a Rusia, pero no admitir a los Estados Unidos. A mí me parece que hay que ser consecuente, y uno de los temas de las críticas que se están haciendo, de las cuales yo formo parte, es que escuchen los planteamientos, no solamente decir estamos abiertos a que la sociedad civil nos diga, no, escuchen los planteamientos de gente como Diego Arria, que tiene experiencia de lo que ha sufrido el testimonio de dirigentes como Antonio Ledesma, quien luchó directamente y que estuvo sometido a prisión. Es decir, tienen sus criterios, tienen que escucharlos. A lo mejor discreparán, pero tienen que sentarse y ver cómo representar al bien común, cómo representar a toda Venezuela y no solamente los designios del G4. Embajador Milos Alcalay, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras. Reiterar la noticia que se conoció en horas de la tarde, hace algunos minutos, horas de la noche en España, que tiene que ver con la detención en Madrid, en la capital española, de alias El Pollo Carvajal, prófugo de la justicia y buscado por extradición de Estados Unidos. Ya vamos a reponer, en la medida de nuestras posibilidades, el video publicado por la Policía Nacional, donde se ve un grupo de efectivos poniéndole literalmente las esposas a Hugo Carvajal, quien, como comentábamos en el corte anterior, fue detenido por las autoridades españolas. Esto ocurrió en 2017, posteriormente en 2019 quedó en libertad brevemente porque la Audiencia Nacional consideró que no aplicaba la extradición, después rectificó, pero ya era tarde. 2 años más tarde, bueno, aparece y es detenido, continuaba en España, porque inicialmente cuando él desaparece, la prensa de ese país, bueno, habló de su fuga, la salida, su huida de España. La Policía Nacional, de hecho, consideraba que este ex jefe de espionaje venezolano había salido del país, cosa que no era cierto, como acabamos de comprobar. Comento algunos titulares. Almagro, lo dicho, advierte que Maduro no cederá el poder con diálogo en México. Esto lo tomamos del portal El Estímulo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reiteró el miércoles su apoyo al diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela, pero consideró
poco probable que renuncie a poderes clave Maduro. Estas negociaciones, decía él, esto está entre comillas, que de verdad espero que terminen bien, son más un proyecto de normalización de algo que de lograr una democracia plena en el país. Esta es la opinión que expresó el diplomático en un evento organizado por la Sociedad de las Américas, el Consejo de las Américas. Él decía, eso no significa que el régimen cederá su propio poder, o cederá la forma en que controla las cuentas del Estado, o cederá a instituciones que son claves para sostener su forma de operar. Algunas de las cosas se cambiarán un poco para que se vean más presentables ahora. Es la opinión del secretario general de la OEA. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, dijo lo que acabamos de escuchar: participar en el 21 de noviembre no es reconocer la Asamblea Nacional de Maduro, y decíamos que es importante esta posición de cara al futuro y después de este evento que se va a celebrar a finales del año. El índice de inflación, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, se ubicó en agosto en 10,6%. Lo que va de 2021 se ubica en 470% y en los últimos 12 meses en 1.743%. Una barbaridad. Además, 6 millones de venezolanos han huido del país, probablemente muchos de ellos por la situación precaria de Venezuela, no solo por los índices de inflación, por los bajos salarios, por las pensiones. Bueno, esto es 20%, esto equivale a 20% de la población en una nación, y esto hay que subrayarlo, que no está en guerra abierta y no ha sufrido una catástrofe natural. Decía David Molansky, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos alcanza la escalofriante cifra de 6 millones. Es oficial según la última actualización de la plataforma R4B de Naciones Unidas, cifra que compartimos del grupo de trabajo de la OEA. Y la diputada Elsa Solórzano comunicó que resultó positiva en coronavirus, por lo que se mantiene en aislamiento preventivo. En su cuenta en Twitter, ella dijo: en virtud de las enormes responsabilidades que tengo en los espacios públicos que ocupo, anuncio responsablemente al país que he dado positivo por COVID-19, me encuentro en aislamiento preventivo con síntomas muy leves y recibiendo tratamiento médico. Además, una iniciativa internacional en favor de la expresidenta de Bolivia, lo que están haciendo con Yanine Áñez no tiene nombre. Ella, según han denunciado las autoridades, intentó incluso quitarse la vida. Imagínense la situación que le ha tocado vivir durante su detención. Germán Terch, eurodiputado de Vox en España, publicaba lo siguiente: Yanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia, presa política bajo el gobierno, decía, de Luis Arce, nominada candidata al premio Andrei Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Áñez está sometida a tratamiento cruel e inhumano en una prisión boliviana. Esta es la noticia, fue nominada al premio Sájarov en Europa. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, planea obligar a vacunarse a millones de trabajadores en los Estados Unidos. Esto lo tomamos del País de España. Las empresas con más de 100 empleados deberán realizar pruebas de COVID una vez a la semana a los asalariados o exigirles que estén inoculados. Y esto tiene que ver con el avance de la pandemia y las nuevas variantes como la Delta. Vamos a reponer algunas declaraciones y videos de la jornada. Espero que por el tema internet podamos compartir lo siguiente con ustedes. En principio, el video de la Policía Nacional Española, donde se confirma la detención de Hugo Carvajal. Vamos a verlo, el momento en que le ponen las esposas. Sí, ahora mismo no, digamos, no tengo audio. Me imagino que el video tampoco. Perfecto, ya rodó, pero se ve claramente a los efectivos de la Policía Nacional Española colocando las esposas a Hugo Carvajal, quien, insistimos, está solicitado en extradición por los Estados Unidos por tráfico ilegal de drogas, por presunto tráfico ilegal de drogas, el ex jefe de inteligencia de Venezuela. Y vamos a reponer también declaración de uno de los más altos asesores del presidente norteamericano Joe Biden para América Latina. Él, entre otras cosas, Juan González, se refería a las negociaciones. Le preguntaban, me parece que esto es a las afueras de la Casa Blanca, desde La Voz de América le preguntaban
sí, iban a responder al llamado que ha hecho Nicolás Maduro para entablar diálogo directo con el presidente norteamericano, y esto respondía Juan González. Hay señales de que se puedan levantar sanciones, algunas de ellas al gobierno de Nicolás Maduro. Los dos lados están hablando, eso es bastante importante. Han salido con declaraciones constructivas. Lo que tenemos que ver son pasos concretos. ¿Y no se han visto todavía? En el ámbito electoral no se han visto pasos concretos. Se han visto muchas declaraciones, hay una agenda bastante robusta, tenemos que ver los pasos concretos. Finalmente, Nicolás Maduro pedía incluso un diálogo con el presidente Joe Biden. ¿Eso se sigue manejando desde la Casa Blanca? Maduro tiene que hablar con su propio pueblo, no con nosotros. Bien, parte de las declaraciones de Juan González, insistimos, a La Voz de América. Y continúan las labores de rescate en el caso de esta embarcación que partió de Higuerote con rumbo a La Tortuga. Recientemente las autoridades confirmaban el rescate de 4 personas, 2 mujeres y los 2 pequeños que estaban en la embarcación. Una de las mujeres, la madre de ellos, lamentablemente falleció, como lo confirmaba el director de Protección Civil, Miranda, y vamos a ver las labores de rescate que todavía continúan para dar con los 4 tripulantes de la lancha que continúan desaparecidos. Bien, hay que decir, según algunos portales informativos como El Pitazo, que aparentemente la información que ha trascendido es que los hombres de la embarcación improvisaron balsas para salvar a las mujeres y niños en el naufragio. Hasta el 8 de septiembre habían rescatado las autoridades a 4 de los 8 integrantes que estaban desaparecidos. Una de ellas lamentablemente falleció. Las autoridades creen que la razón por la que la lancha se comenzó a hundir fue por el impacto de una fuerte ola que pegó con el casco de la embarcación y dañó la estructura. Y la buena noticia de la jornada tiene que ver con el deporte. Otra vez la atleta venezolana Yurimar Rojas se coronó, esta vez en la gran final de la Liga Diamante en Zúrich. Por primera vez en su carrera alcanza un salto de 15.48, aunque recordar que ya tiene la marca del mundo, marca olímpica, producto de su participación en los Juegos de Tokio 2020. Vamos a ver el momento en el cual consigue esta nueva victoria para su carrera, la atleta venezolana. Oh, that's another massive effort. She's looking. Well, she knows how to put on a show. The FC. Bueno, otro triunfo y otra alegría para nuestro país de esta atleta venezolana, Yulimar Rojas. Insistimos que se coronó en la gran final de la Liga de Diamante en su especialidad, que es salto triple. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor.
Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa vamos a hablar acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Ha ocurrido que se anunció la llegada de las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Finalmente, después de la presión, yo les diría, de la sociedad organizada en Venezuela, también las primeras dosis de biológicos en el marco del Fondo Global de Vacunas COVAX. Nos acompaña el exministro de Sanidad y Asistencia Social, José Félix Oleta, quien también forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy amable, María Alejandra, siempre a la orden. Pues yo le pediría un primer comentario acerca de este tema en específico, y lo uno con una solicitud que ha hecho la Organización Médicos Unidos de Venezuela. El 31 de agosto pedían al régimen de Nicolás Maduro declarar emergencia nacional ante los casos de la variante Delta que se han detectado en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, resulta que el virus avanza más rápidamente que el programa de control del virus. Y ese programa de control del virus supone varias cosas. En primer lugar, la disponibilidad de vacunas. Y bueno, en esta semana hemos tenido buenas noticias. Después de tener muchas semanas de incertidumbre, el COVAX definitivamente pues comienza la asignación de las primeras vacunas y llegaron la primera parte de ese grupo de vacunas, 693,000 dosis de una vacuna de origen chino. Bueno, son buenas noticias. Y ahora tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para aplicarlas de una manera efectiva. Y digo que la vacunación tiene que ser lo más rápida y lo más eficiente posible, porque si no, estas variantes de preocupación del virus, pues atacan a la población que no está vacunada. Básicamente ese es el problema fundamental y tenemos 80-90% de la población en situación de riesgo porque no han sido vacunados. Escasamente tenemos probablemente menos de 3 millones de personas que hayan recibido dosis completa y aún así las personas vacunadas pueden padecer la enfermedad y sabemos que en forma menos intensa, menos grave y con menos complicaciones. Así que este es un esfuerzo que supone el trabajo de todo el país unido y lamentablemente pues el gobierno no hace un esfuerzo para incluir a la Academia Nacional de Medicina, a las sociedades científicas, a la sociedad en general, organizaciones no gubernamentales, para que participen activamente en el buen desempeño de ese programa de vacunación. Hasta ahora tenemos no menos de 5 o 6 estados en donde se ha reconocido la variante Delta y eso pues genera preocupación, muy especialmente en el área central del país, lo que es el estado Miranda, parte del distrito Capital y el estado Vargas. Pero a ciencia cierta no tenemos un buen mecanismo de vigilancia epidemiológica que nos permita confirmar el desplazamiento de esa variante hacia otros estados y cuál es la magnitud de intensidad de transmisión específicamente de esta variante.
Bueno, de hecho, en este tuit que publicaba Médicos Unidos de Venezuela, hacía referencia a una gráfica, una información que usted ha publicado, donde se advierte que hay 6 entidades con transmisión de la variante Delta en el país, según información oficial, y aparece el porcentaje de crecimiento intermensual de casos confirmados de COVID-19 entre julio y agosto. Yo le pediría un comentario sobre este tema, doctor. Sí, ciertamente, cuando uno compara las cifras de los estados o de las entidades federales en donde no se ha demostrado la variante, los porcentajes son mínimos de crecimiento y no se pueden comparar, por ejemplo, con el estado Miranda, que tuvo un crecimiento superior a 100% de casos entre el mes de julio y el mes de agosto, y lo mismo lo estamos viendo en el área del Distrito Capital. Hay otros estados también en donde ese comportamiento se da, es decir, luce que la epidemia avanza muchísimo más rápido en aquellos estados que tienen la variante Delta. Lamentablemente no tenemos suficientes datos para confirmar lo que estamos viendo en la realidad. Y recuerde que desde el 4 de abril no se publica información en relación al número de pruebas realizadas. Sabemos que el número de pruebas diagnósticas que se están realizando en Venezuela son insuficientes, pero no hay información y por lo tanto eso nos preocupa muchísimo porque no hay una certeza del número de casos reales que se están produciendo en cada región. En el último balance que hace los epidemiólogos ingleses en el Colegio Imperial de Londres, que es un grupo que hace análisis en modelos matemáticos para ver las proyecciones, se estima que el número de casos reales en Venezuela está 10 a 13 veces más que lo que oficialmente se ha informado. Si el gobierno ha informado de 340.000 o 330.000 casos, bueno, multiplique por 10 y el número de casos reales se eleva a 3.300.000 y tantos mil casos. Así que esa es una situación de información que está muy limitada. La información oficial no se ofrece de una manera efectiva y por lo tanto no podemos hacer un análisis completo de la transmisión de la enfermedad en nuestro país. Ahora, doctor, con relación a uno de los preacuerdos anunciados en el marco de las negociaciones en México que tiene que ver con la creación, instalación de una mesa nacional de atención social, utilizando como referencia la mesa técnica para hacer frente a la crisis de producto de la pandemia, ¿qué expectativa tiene usted en lo personal? Eso en primer lugar. Y por otra parte, ¿es posible esperar mayor transparencia en el manejo de la información sobre la pandemia o no? ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, hay que pasar de los discursos a los hechos y solamente el tiempo lo puede decir. Si hay buena fe, si hay buena disposición, eso se logra. Yo, en lo personal, tengo muchas dudas de que eso se cumpla. Y lo digo porque el régimen del señor Maduro no ha cumplido a cabalidad los acuerdos que se generaron el 1 de junio del año 2020 en relación a medidas que se iban a tomar para la protección del personal de salud, en términos de protección biológica, de equipos y materiales, y tampoco en la dotación de equipos de pruebas antigénicas. Le doy 2 ejemplos de cosas que el gobierno simplemente no las cumplió. Igualmente no cumplió en acelerar todas las conversaciones que se hicieron desde el mes de octubre, noviembre, para que las vacunas llegaran oportunamente en Venezuela. Y debo decirle que desde el mes de mayo, la mesa técnica convocada entre las partes con participación de Organización Panamericana de la Salud y UNICEF, pues no se reunió más. Y quien convocaba era el ministro de Salud. Es decir, ahí usted ve que no hay una expresión de voluntad o no la ha habido hasta este momento. Entonces, ver para creer. Vamos a esperar
un tiempo prudencial, pero no puede ser 2 meses ni 3 meses para esperar que estos señores se reúnan y lleguen a acuerdos que permitan el acceso universal de la vacuna a todos los venezolanos. Sobre el inicio a clases presenciales, doctor, tengo que preguntarle su criterio, su opinión. Conversamos hace unos días con el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo. Él decía que en su opinión no estaban dadas las condiciones, sin embargo él advertía que con un plan de vacunación que incluyera a profesionales de la educación e incluso a los alumnos, podría evaluarse esta situación, además de, digamos, el acondicionamiento de los centros educativos que tengan acceso a servicios como agua potable para hacer frente a esta situación. ¿Qué opina usted sobre este tema en específico? En el lapso que está previsto y que está informado, eso no es viable. En 2 palabras, en 4 o 6 semanas aspira el gobierno a iniciar esas actividades presenciales. Eso no es posible en el área de salud, solamente por alcanzar las metas de vacunación del personal o de adaptar las condiciones ambientales de los espacios que se van a utilizar para esas actividades presenciales. De modo que eso van a tener que reconsiderarlo, porque definitivamente no es posible alcanzar esa meta. Un país que no tiene las vacunas suficientes, recuerde que aún con las vacunas que se van a obtener a través del COVAX, necesitaríamos no menos de unas 22 o 23 millones de dosis de vacuna para alcanzar el 70%. Y eso no es posible en un periodo de 1 mes o de mes y medio ni de 2 meses, donde el gobierno no ha tenido la capacidad de vacunar ni siquiera 40 o 50 mil personas por día, y el reto en esas condiciones de tiempo sería cerca de 600.000 personas por día. En 2 palabras, eso no es viable y es una falsa expectativa que se está creando. Doctor José Félix Oleta, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre, exministro de Sanidad y Asistencia Social. Además, quien forma parte del equipo Red Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio